Ya estamos en el día 22 de nuestra temporada de crecimiento. 22 días de tiempos en las madrugadas. Sé que algunos de ustedes han sido fieles todos los días. Durante 22 días hemos estado aprendiendo mucho. Las madrugadas, ahí en las mañanas, leyendo los hechos. Eso ya lo hice vacilando. Ya no, ya pasé esa etapa. Ya ahora sé que estamos leyendo hechos. Entonces, ya estamos en el capítulo 22 de Hechos hoy. Y hemos venido aprendiendo de ello. Los jueves también. Todas las enseñanzas que hemos venido dando han sido del libro de Hechos. Y hoy nos toca una más acá. Y vamos a estar hoy en el capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces, les pido por favor estén atentos conmigo. El tema lo hemos titulado así: Dios no tiene favoritos. Ese es el tema de hoy. ¿Ok? A todos nos gusta la exclusividad. Yo creo que es parte de la vida. A la gente le llama mucho. Hoy es algo que tiene mucha importancia, la exclusividad. La exclusividad tiene un valor muy grande, más se paga mucho por ser exclusivos. Una película, una serie, un programa de televisión tiene que ser exclusivo de cierta cadena, y nadie más la puede tener ahí. Se paga mucho por eso. Tener algo exclusivo, tener un carro exclusivo es muy caro. Si cuando usted vea, yo he visto algunos carros que son realmente exclusivos, pocas personas lo tienen y se paga mucho. Todo lo exclusivo tiene mucho valor, artículos, qué sé yo, tanto. Y de alguna manera todos quisiéramos tener cosas exclusivas. Nos hace sentir bien cuando tenemos algo exclusivo. Por ejemplo, alguien anda un buen reloj y dice, solo yo lo tengo. Yo recuerdo que alguna vez me vendieron un reloj Invicta y yo salí invicto porque me metieron un paquetazo. Y yo no sabía nada de relojes. Y el que me lo vendió me dijo, vea, nadie va a tener un reloj como eso. Y yo me lo puse. Y yo sentía así como, no sé, como Donald Trump, algo así. O sea, un reloj carguísima. Y un día me lo vio alguien y me dice, para ver su reloj, me gusta, es Invicta. Y después me dijo, es paqueteado. Todos queremos algo así, ropa exclusiva. Esas tenis solo yo las tengo. Eso solo yo. O sea, es algo que alguien tenga, se siente muy exclusivo, se siente muy importante. Y es verdad. Y yo quiero que sepa que esto no es nuevo, es algo que sucedió desde hace mucho. La iglesia lo vivió. En algún momento la iglesia vivió esto mismo, de querer sentirse exclusivos. O sea, pensar que era solo para un grupo de personas lo que Dios quería hacer. Y de eso quiero que aprendamos hoy. Hoy vamos a aprender de una historia que pasó en el capítulo 10, bueno, todo el capítulo 10, pero especialmente en el inicio de ese capítulo, porque ahí hay un episodio donde Pedro tiene una revelación sobre un acontecimiento especial. Hasta ese momento, escuche bien esto, pareciera hasta, no sé, algo no entendible, pero hasta ese momento Pedro tenía la idea de que Jesús había venido a la tierra a salvar a Israel, que el Espíritu Santo había venido a la tierra solo para manifestarse en Israel. Todo tenía que ver con ellos, nada más. Y ocurre un evento que cambia todo y que tiene que ver con usted y que tiene que ver conmigo, porque ese evento transformó todo. Todo. ¿Cuál fue? El momento donde un hombre que se llamaba Cornelio, buenos nombres digo yo aquí, agarre nota para su hijo. A ver, Cornelio, pase a la... No, ay, yo espero que nadie se llame Cornelio aquí. Bueno, Dios se manifiesta de una manera especial. Él no era judío, era una persona de la milicia romana que tenía 100 hombres a cargo, por eso se llamaba centurión, y que Dios se manifiesta en él de una manera especial. Pero para que eso aconteciera, Dios tuvo que tratar primero con Pedro para hacerle ver a Pedro que tenía que quitar de su mente la exclusividad que él tenía. Y entonces en el versículo 34, leámoslo juntos, y el versículo 35, Pedro reconoce esto. Pedro toma la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay ¿qué?
favoritismos. Ahora entiendo que para Dios no hay favoritismo. No se quite eso nunca de su mente. Sino que en toda nación Él ve con agrado a quienes. En toda nación. Eso fue la gran revelación que Él tuvo. Que en toda nación Dios vería con agrado a todas las personas. Déjenme aclararles esto, porque hoy vamos a ver de esta historia de Cornelio, de este hombre que Dios usa para que Pedro entienda que el mensaje va más allá que los judíos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Lo que tiene que ver con usted y conmigo. ¿Qué tiene que ver esta historia? La historia de la conversión de Cornelio. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces veamos algunas cosas que tienen que ver conmigo y tienen que ver con usted. Primero, lo primero es esto: Dios te incluyó en su plan. Y esto es maravilloso. Es algo que a veces a nosotros nos cuesta entender. ¿Qué nos cuesta entender? Que si Dios nos incluyó en el plan de Él. Usted es parte del plan de Dios. Usted es parte de lo que Dios quiere hacer. Dios pensó en usted cuando envió a Jesucristo. Usted es parte de ese propósito de Dios. No está fuera. Y eso debería darnos mucha alegría a todos. Porque ahí en el versículo 34, cuando él toma la palabra, Pedro dice: en realidad ahora entiendo que Dios no tiene favoritismos. Vea, en algún momento la iglesia llegó a entender que Dios tenía ciertos favoritos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, gente me dice hoy a mí: pastor, ore por mí porque Dios lo escucha más a usted. O sea, como que si yo tengo el WhatsApp de Dios. O sea, que si tengo el número de Dios. Es que a mí no me lo ha dado. Eso es un error. Se hizo creer que ciertas personas tenían ese poder de ir directo a Dios. Y creo que eso fue mucho del antiguo pacto, que quedó grabado en la mente, y que después una religión lo trasladó para hacer pensar que ciertos personajes se atribuían el derecho o la osadía o la autoridad para que pudieran pensar que alguien podía tener un favoritismo con Dios de tal manera que solo Él pudiera hacer las cosas. Se nos quedó eso en la mente, que habían favoritos, gente que Dios quería. Y aquí es donde entra algo que Pedro tiene que entender. Porque la visión de Pedro, vamos a ver, está sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado está Cornelio, que tiene una visión. Y en la visión, él está ahí y le dice, en una visión él recibe una palabra. ¿Alguno ha tenido una visión? No sé, solo ven televisión, pero no visión. Una visión así que se le enciende y en la visión escucha una voz y le dice: mire, mande a llamar a alguien, o está en una casa que llama, es un señor que llama Simón, vaya ahí y ahí va a encontrar a alguien y lo trae porque tiene algo que decirle. Se le asistió a Cornelio está en un lado. Pero en ese mismo momento Pedro está orando y tiene una visión. Son dos visiones. Y en la visión que tiene Pedro, Dios le presenta una gran sábana. Y encima de la sábana, yo no sé, me la voy a imaginar aquí, le voy a poner un elemento adicional. No sé, como las alfombras de volar. ¿Se acuerdan? Yo me la imagino volando así la alfombra, y encima de la alfombra empiezan a aparecer animales. Animales extraños. Podían ser iguanas, serpientes, cerdos, tenía que haber cerdos. Fijo, tenía que haber un cerdo. No sé, pájaros. No sé, empezaron a aparecer animales ahí. Y entonces la voz le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Y entonces Pedro dice: no puedo hacer eso, porque me es prohibido por la ley hacer esto. La ley prohibida matar o comer esos animales. Por ejemplo, un judío no come cerdo porque tiene pezuña. Para ellos no pueden comer cerdo, tan ricos que son. Pero ellos no comen cerdo. No, jamás podría hacer eso. Y entonces la voz le dice: Pedro, te digo algo, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Este tema, a ver, no tiene nada que ver con comida. Esta parte de la Biblia no tiene que ver nada con comida. No está diciendo que tienes que comer iguanas.
O sea, no está diciendo que tienes que comer nada. Eso no tiene nada que ver con comida. Eso solo tiene que ver con una cosa. Y tiene que ver con que Dios no hace distinción de personas. Y se lo hizo una vez, se lo hizo otra vez, hasta que él entiende, Pedro entiende, que tiene que ir a predicar no es un coronel, es un jefe romano, que no es judío. Y no solo predica, sino que sucede algo que ya Pedro había visto que había sucedido días anterior. El Espíritu Santo se derrama como se derramó en el Pentecostés cuando estaban en la fiesta, de la misma forma. Y yo me imagino a Pedro anonadado. Qué bonita palabra esa. ¿Qué es un anonadado? Por cierto, o sea, admirado. Yo me imagino a Pedro admirado por lo que había pasado. Wow. Estos gentiles, vean, señores, para un judío, un gentil era despreciable. Un gentil era alguien que estaba descartado. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la samaritana? Que la samaritana le dice, hay un pasaje en la Biblia que Jesús va caminando para Galilea y se encuentra en un pozo con una mujer que era samaritana. Samaria era parte del pueblo de Israel, pero durante una conquista anterior habían entrado, se habían apoderado de Israel, y en esa ciudad en Samaria, otra nación había puesto sus dioses y los samaritanos los siguieron adorando. Y desde ahí judíos y samaritanos nunca se llevan. Y desde ahí judíos con ninguna otra nación se iban a reunir, ninguna. Un gentil era alguien de otra nación que no era judío. Y ellos creían que ellos tenían la exclusividad nuestra. O sea, Dios es solo para nosotros. El Espíritu Santo que descendió solo para nosotros. Nadie más puede tener esto que no seamos nosotros. Y en ese episodio Dios se manifiesta y el Espíritu Santo desciende sobre todos los que están ahí. Y esos que estaban ahí no eran judíos, eran gentiles. Yo quiero que entiendas esto. Dios te ama y te ama como eres. ¿Puede decirle eso al que está a su lado así? ¿Puede decir? Dios te ama y así de raro como eres. No, y así como eres. Quiero que sepas esto. No tienes que cambiar para que Dios te ame. Si a usted le dijeron que tiene que cambiar para que Dios te ame, se equivocó. Dios te ama tal cual tú eres. Nunca ha dejado de amarte y tiene un plan para tu vida. El gravísimo error de nosotros fue pensar que Dios me amaba porque ahora voy a una iglesia, porque ahora soy más bueno que malo, o porque hago ciertas cosas que a Dios le agradan y por eso Dios me ama. Usted debe de entender algo. Quítese la culpa de su mente. Eso lo puso la religión. Dios te ama como usted es. Nada de lo que hagas va a hacer que Dios te ame más. Y nada de lo que hagas va a hacer que Dios te ame menos. La gente puede ser que te critique y diga un montón de cosas de ti, piense un montón de cosas de usted, pero Dios te seguirá amando tal cual tú eres, así nomás. Cuando Jesús vino a la tierra, vino por amor a usted y por amor a mí. Y usted es parte del plan de Dios. Yo soy parte del plan de Dios. Somos parte del plan de Dios. Pedro no podía entender como un gentil, como en un gentil la presencia del Espíritu Santo podía descender. Y déjeme explicarle por qué. Para ser judío tenía que guardar la ley. En su ley ellos hacían un montón de cosas para agradar a Dios. A ver, tenían que guardar el Shabbat, el sábado. De hecho, la única palabra hebrea que me sé, Shabbat. Reprobé hebreo. Okay. Tenían que guardar el sábado.
tenían que hacer oraciones, tenían que guardar todos los rituales de ellos. De hecho, tenían 600 leyes que tenían que guardar. Tenían que ayunar una vez a la semana. ¿Usted ha ayunado una vez en su vida? Ellos ayunaban una vez a la semana. Religiosamente tenían que hacer 3 oraciones al día, una a la mañana, una a las 3 y otra a la noche. Tenían un montón de rituales. Eran tantos los rituales que a veces hasta se perdían en los rituales que tenían para tener conexión con Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, ellos tienen claridad y dicen, claro, por supuesto va a venir de nosotros. Con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que hacemos, los ayunos, las oraciones, recitar la ley todo el tiempo, todo, era obvio que el Espíritu Santo tenía que venir aquí. Es como los que estemos aquí, aquí debería venir el Espíritu Santo, con esas caritas. Pedro decía, claro, por supuesto que sí. Esta gente anda volando. Aquí es donde tiene que, aquí es, no debería ser, es aquí donde tiene que venir. Gentiles, otros dioses. No tenían un solo Dios, tenían otros dioses. Gentiles, nunca ayunaban los infelices. Gentiles, se hartaban todo lo que podían, hasta las iguanas, y comían chancho, y hacían tamales de chancho, y hasta chicharrones. Están descartados. Qué rico los chicharrones. No sé por qué se me viene esa idea de chicharrón. No guardan el Shabbat. El sábado, ¿sabe qué? Los sábados no podían ni prender el fogón. No podían hacer nada. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que decían que eso hacer un día a la semana. O sea, comida, lo siento, estamos en Shabbat. No hay pinto, prohibido. No, porque había que ayunar desde que salía el sol hasta que el sol se pusiera. Después de que el sol se ponía, se comían hasta el... Pero durante ese tiempo, nada. No podían hacer nada. Judíos, eso. Gentiles, lo que le diera la gana, como quisiera, vivían como querían. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, ellos dicen, claro, nos merecemos esto. Pero ahora el Espíritu Santo desciende sobre gentiles. No guardaban la ley, no guardaban el Shabbat, no hacían ayunos, no hacían oraciones, no tenían nada. Y el Espíritu Santo se derrama de la misma forma. ¿Qué estaba enseñando Dios aquí? Estaba enseñando un principio para usted y para mí. Es que Dios no tiene favoritos y que nosotros entramos en el plan. Porque si fuera por la ley, usted está listo. No guarda el Shabbat, se come hasta el pellejo del chancho, apenas es que ora, apenas es que viene a la iglesia, etcétera. Yo he dicho esto, de verdad, de verdad. ¿Sabe cuál es el error de esto? Fue que a nosotros nos dijeron que a este lugar, de la puerta para acá, viene la gente buena, y de ahí para allá están los pecadores. Por eso es que a la gente le cuesta venir a los cultos, porque la idea de nosotros fue que para ir ahí hay que ser bueno. ¿Cuántas veces me ha dicho gente a mí, yo no voy ahí porque para ir ahí, cuando vaya ahí es cuando me voy a componer, porque ahí va la gente buena? ¿Qué? ¿Buena para qué? Porque nos dijeron, nos vendieron la idea que aquí está la gente, la crema innata de la sociedad. Como que nosotros tenemos la exclusividad del Espíritu Santo y que solo en nosotros puede pasar y solo nosotros se puede manifestar. Eso era la idea de Pedro, tenía la exclusividad. Él decía, si no es con nosotros nadie, viene el Espíritu Santo y se manifiesta, y él tiene que reconocer. Ahora entiendo que Dios no tiene favoritos. Ahora lo entiendo. Y eso tiene que ver con usted y conmigo, porque entonces ahí entramos nosotros, porque estamos aquí por la gracia del Señor. Pero número 2, lo segundo que usted puede aprender de ahí es esto,
y no menos importante, debo de querer el plan de Dios en mi vida. Eso es lo segundo. Lo primero es que Dios tiene un plan para nosotros. Lo segundo es que yo debo de querer. En el versículo 4 del capítulo 10, Cornelio le hace una pregunta en la visión que él tiene. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirando fijamente y con mucho miedo. Y entonces la voz le dice, o Dios le dice, o la voz que dice: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como ofrenda, como una ofrenda. Le contestó el ángel. Aquí hay un principio para nosotros. Es que Cornelio era gentil, pero Cornelio tenía el hambre, el anhelo de conocer el plan de Dios. Tenía el deseo de que Dios se manifestara en su vida. El plan es para todos. Y usted entra en su plan. Todos entramos en el plan. Pero miremos a Cornelio nada más. Pensemos en él. Cornelio tenía características que le fue fácil conectarse con el propósito de Dios y le fue fácil conectarse con el Espíritu que después se derramó. ¿Por qué? Porque Cornelio, aun cuando no era judío de nacimiento, dentro de él tenía una necesidad por Dios. Y a su manera, él se conectaba con Dios. Hacía ayudas financieras, tenía sus oraciones. Él quería que eso pasara. Estaba dispuesto a eso. Y esto yo quiero que usted lo entienda muy bien. Porque todo aquel que se llega a conectar con Dios, o todo aquel que tiene una experiencia con Dios como la tuvo Cornelio, no es asunto de la buena fortuna. No la tiene alguien que dice: uy, qué suerte tiene usted, como Dios lo bendijo a usted y a mí no. ¿Qué tiene usted qué es lo que pasa con usted? Que con usted sí, pero parece que conmigo no. Señores, Dios no tiene favoritos. Pero sí se manifiestan personas que lo desean. La persona que quiere, que tiene hambre. Una de las bienaventuranzas es esta: dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen el deseo de que eso pase. Los que quieren algo de Dios, los que no están satisfechos. Alguien que quiere algo de Dios. Y vea, yo digo esto de verdad mientras preparaba este sermón, este mensaje. Yo pensé en las personas que vienen a la iglesia. Excepto algunos jóvenes que pudieran estar aquí, preadolescentes o niños. Los que venimos por cuenta propia, creo que algunos esposos entrarían ahí, que no vienen por cuenta propia. Ya, porque no esas esposas, pero los que venimos por cuenta propia a una iglesia, quien quiera que sea, sé que vienen porque tienen hambre de Dios, porque tienen conciencia de Dios y porque quieren algo más de Dios. Nadie viene a una iglesia por otra razón. Todos. Es más, usted me dice: sí, pastor, el que viene a buscar novia, porque también aparece. Por cierto, yo me congregué en una iglesia por buscar novia y la encontré. Pero quiere que sepa algo: el que viene con esos intereses termina rápido yéndose. Pero el que viene a veces porque voy a ir, necesito estar ahí, me hace falta ir. El que dice: yo debería de ir. Ya ahí dentro de usted hay algo que habla de usted.
Ahora, mientras estábamos aquí compartiendo el grupo de servidores, muchos servidores que sirven en diferentes áreas dentro de la iglesia, hacemos un devocional previo y hablaba del ritual que hay para venir a servir, porque ellos tienen que estar aquí a las 5 de la tarde, 5:30 lo más, sirviendo, acomodando, pero ellos tienen que estar desde las 4 de la tarde acomodándose para venir, alistándose. Es todo un ritual que hacemos cada fin de semana para venir. No es cuando llegamos aquí, estamos aquí, es desde que nos preparamos para ese momento que hacemos eso y nos organizamos para eso. Y todo el que hace eso no lo hace obligado, no lo hace porque le pagan, lo hace porque ama. Hay un sentir en nuestros corazones para esto. Y yo quiero que sepa esto. El punto es este. El punto es que yo sé que usted califica para que el Espíritu Santo se derrame en su vida. Que califica, que usted está aquí por eso, porque usted quisiera algo mejor de Dios. Y si no está aquí, perdón, y si está aquí y no está interesado en eso, yo le quiero decir algo. No va a suceder nada en tu vida que usted no quiera que pase. Nada. Lo que tú le permitas hacer al Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo hará en usted. Por eso yo no me complico en querer manipular a nadie, ni hacer actividades para manipular y presionar a la gente. No voy a hacer eso, porque ni el Espíritu Santo lo va a hacer, menos yo. El que permite que Dios haga su obra, Dios la va a hacer en esa persona. Y no va a obligar a nadie. Usted tiene que querer que Dios haga. Alguien tiene que estar insatisfecho con lo que está. Alguien tiene que estar insatisfecho con eso. Cuando Pablo estaba en la cárcel y que Dios lo liberó, que Dios lo sacó de una manera milagrosa, que salió, que se abrieron los portones, llegaron a donde estaba el último soldado que se iba a quitar la vida. Pablo le dice: no se quite la vida, tranquilo, quédese ahí. Y entonces el hombre tiene una impresión tan grande por lo que había pasado que termina creyendo en el Dios de Pablo, en nuestro Dios. Y entonces él pregunta: señores, allá en el versículo, capítulo 16, versículo 30 de Hechos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para recibir esto que ustedes tienen? ¿Qué debo de hacer? Y entonces aquí viene la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el plan de Dios para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Tú y tu casa, cree. Y en San Juan 3:16, un texto que usted conoce, yo conozco y todos conocemos, la mayoría conocemos de ese texto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito para que Dios se manifieste en alguien? Crea. Si usted lee el versículo 16, después de ese no va a aparecer ahí, y dice: y esta la condenación. Ponga atención a esto: que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas de afuera. Señores, entiendan esto. La obra de Dios se da en nuestras vidas cuando la luz se manifiesta en nosotros. Cuando usted permite que la luz venga a su vida. La luz echa fuera las tinieblas. Dios espera que usted haga eso en su vida, que deje entrar la luz a su corazón, que se la permita, que deje que Dios obre en tu vida. Cornelio quería eso, estaba dispuesto a eso, estaba dispuesto a arrepentirse, estaba dispuesto a cambiar de vida, estaba dispuesto a ser una nueva persona. Él lo quería, estaba listo, estaba preparado. La tierra estaba lista para eso, estaba lista. Usted tiene que estar así, listo, preparado, con hambre. Vea, yo quiero que sepa esto. En esta serie hemos venido hablando de esto. La gente que Dios va a bendecir es aquella que tiene hambre por Dios, que quiere, que anhela, que quiere que Dios haga algo en su vida, que anhela que Dios haga algo más de lo que está haciendo,
que quiero más de Él, yo le garantizo que todo aquel que Él quiera, Dios hará lo que tenga que hacer. Sépalo, pero será muy personal. Dios no va a hacer nada que tú no quieres que haga. Dios va a hacer lo que tú le permitas hacer en su vida. Y lo tercero que encontramos en esta historia maravillosa es que el plan de Dios para mí es que comparta su presencia con otros. Y yo quiero que a esto le preste atención, por favor, muchísimo. Porque en Hechos 10, 34 y 35, Pedro tomó la palabra y es ahí donde dice: comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a quienes. ¿A quienes? Lean conmigo. A los que ¿qué? Le temen y actúan en justicia. En cualquier lugar, en cualquier parte. No olvide esto. Él se agrada de ese tipo de personas. Pedro comprende que Dios no tiene favoritismo y que no es exclusivo de los judíos, sino que está destinado para todas las personas. Y que el propósito de Dios, y creo que aquí fallamos nosotros, nos metieron mal la idea, es que Dios espera que usted comparta la presencia que Dios le ha dado con las demás personas. Ese es el diseño de Dios. Dios quiere que usted comparta lo que Dios le dio con otros. Mientras Pedro oraba, la presencia que iba con él se manifiesta sobre todos los que están ahí. No solo sobre Cornelio. Sobre todo, ahí estamos hablando de Cornelio, pero si lo lee usted se da cuenta, sobre todos los que estaban ahí, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se derrama y empiezan a hablar otras lenguas sobre todos los que están ahí. Este es el diseño de Dios para nosotros. El plan de Dios es que usted comparta lo que usted tiene para otros. Es lo que Dios quiere. Pero a ver, de alguna manera a nosotros se nos quitó esa responsabilidad. Parece ser que eso deberían de hacer los ciertos ungidos hombres de Dios, que son los que deberían de compartir esto con otros. Error, para nada. Dios quiere usarlo a usted para que usted comparta la presencia de Dios que puso en usted, para que la comparta con otros. Siempre ha sido así el diseño de Dios. No que te la dejaras, no que la guardaras, no que hoy mire, perdón lo que le voy a decir, pero es que lo veo tanto y lucho tanto con esto. La verdad es que me frega la vida. Porque las personas hoy quieren más fuego de Dios, quieren más presencia. Digo fuego porque a veces hasta te asusta, ¿no? Si el fuego de Dios te quema, a mí que no me fuego, pero quieren más. Es que eso es un léxico muy evangélico. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Y estaba la persona que viene por mí: fuego, no, aquí no me quema. La gente quiere más de Dios. Y siempre me hago la pregunta: ¿y como para qué? ¿Y como para qué quiero esto? Es que no se me olvida la historia de una niña que le pedí una servilleta yo en un restaurante y me decían: ¿y como para qué? ¿Qué? Sí, ¿para qué quiere la servilleta? Nunca sé, ¿como para qué la quiere? Y yo las servilletas ¿para qué son? Casi siempre son como así uno. Entonces, ok, pero ¿para qué quiere usted la presencia? Hace unos días una pareja que se fue de nuestra iglesia. Su razón que se iba era esta: pastor, necesito más fuego del Espíritu Santo. Necesito más presencia de Dios. Yo vengo de una iglesia que es así, necesito más presencia de Dios en mí. Y creo que aquí no hay eso, yo ocupo más presencia de Dios. Y entonces le dije: perfecto, déme la mano, váyase, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y me lo use donde quiera que vaya. Pero me deja hacer un par de preguntas antes de irse. Sí. ¿Cuántos años tiene de ser convertido? Ya ni me acuerdo, tengo muchos años. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántas personas has alcanzado para Cristo en toda tu vida desde que te convertiste? Ninguna, pastor. ¿Para qué quieres más presencia de Dios? ¿Para usted?
¿Solo quiere más para usted? Porque eso no es lo que veo yo en la Biblia. Me sentiría re mal si usted me diga: pastor, me voy de su iglesia porque aquí no me enseñan a ganar a los perdidos. Aquí no me instruyen a buscar a gente que hoy no tiene a Cristo, a los que están enfermos, a los necesitados. Eso me dolería mucho. Usted me dice eso a mí, me sentiría re mal. Y entonces yo me sentiría como un perro. Sí, es cierto, Dios mío, estoy fallando la misión. La iglesia está fallando la misión. No estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero si usted me dice que se va porque quiere algo más, es lo que todos los cristianos entienden que debería de ser. No sé por qué. La gente lo que quiere es más para tener más experiencias. Más. ¿Sabe cómo quién se me parece? Se me parece a aquellos apóstoles que subieron con Jesús a orar en un monte. Y cuando estaban ahí, sucedió un evento especial. Ese evento sí, nunca antes había pasado ni después pasó. ¿Cuál fue el evento que pasó? Que de repente está Jesús orando y aparecen dos personajes. Se le aparecen a Jesús a la par. Jesús se transfigura, toma la forma de Dios ahí, y se aparecen dos personajes, Elías y Moisés. Vea, para un futbolista es como que le reencarne Maradona y Pelé. O sea, y lo tengan a la par aquí, Maradona y Pelé a la par mía, aquí hablando conmigo. Para un judío, Elías y Moisés eran dos columnas de su fe. Solo faltó Abraham. Pero para ellos era lo máximo. Y ahora tres de ellos, tres apóstoles, están viendo la escena. Y entonces dicen: esto hay que traer palomitas de maíz porque hay que verlo detenidamente. O sea, esto es fantástico. Esto es impresionante. Elías, Moisés y Jesús. ¡Qué maravilla! Ellos están felices, están en el monte. Digan conmigo esta palabra: monte. Siempre que usted escuche la Biblia o lea la Biblia, monte, están en el monte, la montaña, tiene que ver con presencia de Dios, con gloria de Dios, con manifestación de Dios. En el monte Sinaí Dios le dio la tabla. En el monte Sinaí caían rayos. El monte, ellos están en el monte y ahí aparecen esas tres figuras. Y entonces, cuando termina la película, se acaba la película, inmediatamente ellos lo que dicen es esto: Señor, leámoslo, está en el versículo 33 de Lucas capítulo 9. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí. En otras palabras, Pedro dice: qué chiva que oímos esto. Qué chiva que lo vimos. Esto es impresionante. Y dice ahí: hagamos tres enramadas. O sea, tres altares. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Hagamos tres enramadas, tres altares. Y aquí, en este lugar, que vino la presencia de Dios, lo usamos como altar para venir a adorar. Y nos quedamos aquí. Ya tenemos de por sí edificios, tres enramadas, nos quedamos aquí. Ellos querían eso para ellos, la exclusividad. Es que lo vimos. Es para ahí. Estaba el momento oportuno. Querían eso para ellos. Querían solo para ellos. Solo para mí. ¿Sabe que eso nos ha pasado históricamente a nosotros? Solo para nosotros. Porque parece que es exclusivo de nosotros. Yo les conté la historia de un amigo, compañero de trabajo. Usaba el pelo largo. Fumaba toda la mecha que podía. Como cualquier tipo normal, trabajábamos juntos. Todo. Nunca lo invité a la iglesia. Porque yo decía: ese tipo diabólico que va a ir a hacer una iglesia. Yo nunca lo invité porque para mí no clasificaba.
Porque yo creí que en la enramada solo algunos cuantos elegidos podían entrar. Y yo era uno de ellos, por supuesto. Hasta que un día llegó con el pelo corto. Su semblante era otro. Desde que yo lo vi, digo, algo le pasó. Y recuerdo que llegó y me saludó y me dijo el saludo de los evangélicos. ¿Cuál es el saludo de los evangélicos? Dios le bendiga, hermano. El marihuano. Y yo le di la mano y sus ojos brillaban, pero ya no del puro. Ya ahora le brillaban porque le di la mano. Dios, Dios le bendiga. Y me dice, mira lo que me pasó. Era un lunes. Fui a la campaña el fin de semana. Había campaña y le entregué mi vida a Cristo. Ya no quería vivir más esa vida. Y me empezó a decir toda la experiencia que había tenido. Pero mientras él me la decía, yo me moría por dentro. Yo estaba desbaratado. ¿Sabe qué? De la vergüenza. Porque nosotros habíamos hecho 500,000 campañas en la iglesia. Había campaña todos los meses. Y nunca lo había invitado. Nunca lo había invitado porque yo decía, este marihuano nunca se va a convertir. Vea, vuelva a ver el que está a su lado. Es que ese marihuano está representado en todos los que estamos aquí. Todos nosotros somos aquellas personas que un día nadie hubiera apostado que usted estaría en una iglesia. A ver, levante la mano los que en un día nadie hubiera creído que usted hubiera estado en una iglesia. Levante la mano que lo vieron un día tomar, bailar, hacer. O sea, a usted en otro tiempo lo hubieran visto. Vea, con esa cara, usted no se engañe. Todos los que estamos aquí, nunca nadie hubiera creído que la presencia de Dios viniera sobre nosotros. Nunca. Y yo me sentí tan mal porque ahí entendí que yo tenía mi enramada. Yo creí que era solo para nosotros. Pensé que la enramada era para nosotros. ¿Sabe qué termina diciendo Jesús ahí? No sabiendo lo que decía, les dice Jesús, vamos al valle. Lo que sigue después de ahí, Jesús, vámonos de aquí. En otras palabras, le dice a Pedro, Pedro, entienda que esto que acaba de pasar aquí es porque voy a fortalecerme a mí y los voy a fortalecer a ustedes para que vayamos al valle. El valle era donde estaba el pecado, donde estaba la maldad, donde estaban los marihuanos, donde estaba la gente que nadie creía. Vamos allá porque vamos a ir a compartir lo que hemos recibido hoy aquí. Qué lindo sería que cada fin de semana la iglesia compartiera. Usted que vino, no importa si viene por primera vez, no importa, mire, desearía que lo hiciera y compartiera con alguien. Hey, vamos la otra semana, es 1:30 a la iglesia, por lo menos ya vamos a algo bueno. O sea, que usted pudiera compartirle a su compañera de trabajo, a su amigo, a quien sea, pudiera ir y decirle y compartirle esto y hablar con alguien e invitarlo. Ese es el plan de Dios. Dios te ama y estoy seguro que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero para que usted las comparta con otros. Pedro lo entendió, que no era exclusivo de él, que la presencia que Dios había puesto en él, él quería que la compartiera con todos los demás. En resumen, yo les voy a decir esto. Tienes que saber que Dios te incluyó en su plan por su gracia. Si hoy estamos aquí es por la gracia del Señor. No hay nadie que esté aquí que merezca algo. Todos los que estamos aquí estamos por la gracia del Señor. Por su amor, su misericordia está usted aquí. Por eso usted y yo deberíamos de estar adorando a Dios con toda el alma y viviendo para Él con toda nuestra vida. Porque Él nos ama. Porque para Él usted entra en su plan. Segundo, si quieres ser parte del plan, tienes que quererlo, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, quererlo, buscarlo.
Tienes que anhelar, ir detrás de Él, sépalo. No va a pasar otra cosa si no lo haces. Y tercero, el plan de Dios para ti es que compartas lo que Dios te dio. Vaya, compártalo. De su interior correrán ríos de agua viva. El río es algo que fluye, que va para otros. Es como una fuente de vida, la fuente que da agua, que traspasa y que bendice a otros, que comparte con otros, que le dice a otros dónde ir. Vamos a mi casa Oasis, vamos a la iglesia, vamos. Yo quiero que sepa que Dios te ama así como eres. No tienes que ser más bueno para ir a la iglesia. Vamos, así como usted es. En mi iglesia nadie te va a discriminar por cómo eres. Nadie te va a hacer sentir mal por cómo eres. Porque todos los que vamos ahí luchamos con algo. Todos los que estamos ahí tenemos una pata mala, que todos estamos peleando con algo. Pero todos los que estamos ahí queremos algo de Dios como lo quiere Cornelio. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas como Cornelio quería que pasara. Todos.